Buenos días. Vamos a hablar de un tema muy específico, pero que a su vez es muy excepcional dentro de la nobiliaria española, el que afecta concretamente a las provincias vascas y en particular a la provincia de Guipúzcoa. En la terminología habitual, cuando se habla de Vizcaya, se habla del señorío, el que fue señorío de Vizcaya. Y cuando se habla de Guipúzcoa, se habla de la provincia de Guipúzcoa. Según el censo de 1591, los hidalgos del norte de la península constituían un grupo numeroso de la población, que además mantenían algunas diferencias importantes con sus homólogos al sur de la cordillera cantábrica. Mientras estos últimos se concentraban en las ciudades y villas del sur del Duero, los del norte eran esencialmente hidalgos rurales, dedicados a la explotación de sus bienes agrícolas y ganaderos que compatibilizaban con actividades artesanales y comerciales. García de Saavedra, en su obra Hispanorum Nobilitate Exemptione, ya hace referencia a una de las circunstancias características de la hidalguía y, sin embargo, poco considerada, y es el hecho de que no siempre está relacionado el ser hidalgo con la riqueza. El mismo García de Saavedra hace referencia a otra circunstancia que es importante para comprender la hidalguía en Guipúzcoa, al decir que la hidalguía es perpetua y no puede perderse por el ejercicio de oficios mecánicos. Una tercera circunstancia que también afecta a la hidalguía guipuzcoana es la que define una de las tres clases de hidalguía en que se clasificaba esta en el siglo XVI, y es la correspondiente a los hidalgos de solar conocido, de la que se decía que es la categoría más prestigiosa. En este caso, la hidalguía está probada por el origen geográfico o por el solar que se posee y sobre el cual se ejerce un poder de tipo señorial. Durante el siglo XIII, Guipúzcoa está organizada como adelantamiento o como merindad mayor. Igual que en otras regiones, aquí se alternaban el adelantado y el merino mayor, dependiendo siempre de sus homónimos castellanos. Al fundarse las villas guipuzcoanas, se concentran en ellas los pobladores hijosdalgo que hasta ese momento residían en los valles, conservando su condición. A partir de principios del XIV encontramos privilegios reales de Alfonso XI que eximen a los vecinos de varias villas guipuzcoanas de pagar cualquier tipo de contribución, ya que no estaban obligados por ser hijosdalgo. Asimismo, en la Junta celebrada en Tolosa en 1391 se afirma: por ser la tierra de Guipúzcoa poblada de su origen y principios de hombres hijosdalgo, se encontraba libre de todo tributo. Tanto en la provincia de Guipúzcoa como en la de Vizcaya, la afirmación y consolidación de la noción de hidalguía universal se produce de forma paralela a la de un entramado provincial definidor de una constitución corporativa territorial que se mantendrá a lo largo de todo el antiguo régimen. Durante el siglo XVI y primeras décadas del XVII, a la vez que se defiende y confirma jurídicamente la hidalguía como una qualitas del territorio y sus originarios pobladores, los puntos fuertes de la Constitución provincial también se asientan de forma explícita. En el proceso de reconstrucción de la monarquía podría argumentarse a favor del concepto de hidalguía universal en Guipúzcoa y en Vizcaya el haber quedado la franja cantábrica exenta del dominio árabe. Ello permite afirmar a Juan de Arce Otálora, en 1553, que si en términos generales el solar conocido ha de referirse a aquellos solares o lugares que los hidalgos antiguos de España han poseído y poseen, en el caso de Vizcaya y montañas de Cantabria, se produce una generalización territorial
de tal cualidad. El profesor Feliciano Barrios coincide con este planteamiento y dice: el señorío de Vizcaya y las provincias de Guipúzcoa y Álava son territorios en los que prima el concepto jurídico de hidalguía universal. ¿En qué se basa la doctrina de la hidalguía universal? Esta circunstancia se manifiesta en una queja del señorío de Vizcaya a Felipe II, de la que se colige que el señorío es privilegiado porque sus naturales son universalmente hidalgos, y estos lo son por ser originarios del señorío. Lo mismo se puede predicar de aquellos que tengan la condición de guipuzcoanos y con las debidas matizaciones de los alaveses. Especial trascendencia tuvo la obra de Baltasar de Echave, quien en 1607, tras afirmar que eran las provincias vascongadas solar conocido y notorio de nobles vascongados, declaraba que con solo probar ser naturales de padres y abuelos de tiempo inmemorial bastaba para sacar ejecutoria de hidalguía. Este asunto se resumía de forma axiomática en la frase: esto es así y así ha sido siempre. En el mismo sentido, a finales del siglo XVIII, Bernabé Antonio de Egaña nos dice: la nobleza es inherente a los guipuzcoanos y son correlativos el ser guipuzcoano y el ser noble o hijodalgo. Sin embargo, el concepto ideológico basado en la mitología de que los originarios guipuzcoanos descendían de Túbal, además de no haber sido colonizados por otros pueblos que hubieran contaminado su origen, tuvo adversarios dentro y fuera del País Vasco. En particular, los fiscales de la Chancillería de Valladolid en distintas ocasiones y, sobre todo, Juan García de Saavedra, fiscal de la Corona, que en 1588 arremetió contra este concepto de la hidalguía colectiva. No obstante, estas interpretaciones se vieron superadas por otras, consecuencia de que a finales del siglo XV la primacía corporativa provincial se hallaba lo suficientemente asentada como para organizar una contundente respuesta que consiguió de Felipe II fueran borradas aquellas glosas que ponían en duda la hidalguía universal vizcaína. La réplica del fiscal de Valladolid provino de la pluma de tres sólidos juristas: Juan Gutiérrez, Alfonso de Acevedo y el vizcaíno Juan de Poza. Juan Gutiérrez defendía la fuerte vinculación entre hidalguía y participación en la redención del reino tras la irrupción árabe. Ahora puede irse más allá en la argumentación para situar sobre el solar la causa de la hidalguía colectiva al referirse a la sola fama como prueba de esta calidad, no como pauta general, sino solo aplicable en el caso de aquellos lugares especiales en los que se hallan las villas y ciudades de Vizcaya, como la provincia de Guipúzcoa, el Valle de Mena y el Valle de Orozco y de Ayala. Como ya he citado, el ataque más importante que tuvo el concepto de hidalguía universal se produjo a finales del siglo XVI por parte del fiscal de la Real Chancillería de Valladolid, don Juan García de Saavedra. Las Juntas Generales de Vizcaya, reunidas en Guernica, encargaron al licenciado Andrés de Poza la defensa de los intereses del señorío, el cual basó su defensa en poner en evidencia la diferencia que existía entre los orígenes de la nobleza castellana y la vasca, siendo el primero que bosquejó, utilizando argumentos jurídicos, una estructura en la que, más allá de la formulación del concepto de hidalguía universal, tendrán cabida un particular entramado institucional y un ordenamiento, el fuero, que será pieza clave en el funcionamiento interno de la provincia, así como en las relaciones políticas de ésta con la monarquía. En la réplica de Poza nada se objeta a la pragmática de Córdoba, son los comentarios que se hacen en ella sobre los medios de probanza de las hidalguías
los que provocan la reacción. Quiere esto decir que, en principio, no cuestionaban los vizcaínos la capacidad de la corona para crear normas que pudieran afectar al señorío. Lo que se debatía era si en esa pragmática de Córdoba se contemplaba o no entre sus disposiciones el supuesto específico de las provincias vascas. Para Poza, la nobleza se prueba cuando la mayor parte de los testigos manifiestan que ese alguien ha sido reputado y estimado por noble desde tiempo inmemorial. Los argumentos de Poza alcanzaron gran éxito, hasta el punto que García de Saavedra rectificó sus opiniones en carta dirigida a las juntas de Vizcaya. Por otra parte, la Real Provisión de 30 de marzo de 1590 confirmó sus tesis al ordenar Felipe II que se expurgase la obra de García de Saavedra, haciendo desaparecer todo aquello que pudiese afectar al estatuto nobiliario de los vizcaínos. La consolidación de esta hidalguía universal guipuzcoana se desarrolló a lo largo del siglo XVI. La provincia buscó la proclamación expresa por la corona de la hidalguía universal de todos sus descendientes, de todos los descendientes de las casas solares guipuzcoanas, consiguiendo el primer triunfo en este aspecto cuando en 1510 doña Juana sancionó de manera implícita esta hidalguía al prohibir el asentamiento en el territorio de cristianos nuevos y conversos, ya que podrían menoscabar la limpieza de los caballeros hijosdalgo de la provincia durante tantos años mantenida con tanta integridad conservada. La misma reina doña Juana, en el día 28 de febrero de 1513, dio muestras de su agradecimiento a la provincia de Guipúzcoa y a los guipuzcoanos al concederles, por privilegio dado en Medina del Campo, el poder usar en sus armas las 12 piezas de artillería tomadas por estos a los franceses cuando acudieron a ayudar al ejército real sitiado por ellos en Pamplona. Pero fue la Orden Provincial de 1527, conocida como la Ordenanza de Cestona, la que afirmó la hidalguía universal de los naturales de Guipúzcoa y la que consiguió, gracias a la confirmación real, la sanción regia de esta cualidad nobiliaria aplicada a todos los originarios guipuzcoanos, al prohibir el establecimiento en el territorio de cualquier persona que no pudiera demostrar pertenecer al estamento hidalgo. Esta obligación recaía no solo en los foráneos de la provincia, sino también en los guipuzcoanos que se querían avecindar en una corporación local de la que no eran originarios y aspiraban a participar en ella en los oficios concejiles. Felipe II, por orden de 14 de febrero de 1562, permitió aprobar las hidalguías de los naturales guipuzcoanos sin presentar testigos pecheros, argumentando que los primeros pobladores y fundadores del territorio habían sido ya notorios hijosdalgo de sangre, de casas y solares conocidos. Como la hidalguía o nobleza de sangre se heredaba por linaje, la demostración de la descendencia de un solar conocido otorgaba esta calidad y virtud. La entidad provincial guipuzcoana obtuvo un éxito en el tema de las hidalguías, posiblemente el de mayor relevancia para la consolidación de este concepto de la hidalguía universal, que fue la proclamación expresa por Felipe III en febrero de 1608 de la territorialidad de la hidalguía de sangre de los descendientes de solares conocidos guipuzcoanos. Se conseguía así el reconocimiento real de la nobleza de los hijosdalgo originarios de la provincia, no como merced, sino como declaración expresa de la voluntad real. Una vez consolidada la hidalguía universal a lo largo de la Edad Moderna, hubo dos intentos de la provincia por acrecentar su particular estatus privilegiado en el entramado político de la monarquía. La entrada de Guipúzcoa en la Orden de Malta y la sustitución del título de provincia por el de reino.
La entrada en la Orden de Malta, voy a resumirlo mucho, pero por lo menos hago referencia a ese intento. Con el fin de acrecentar el prestigio de Guipúzcoa y su alta consideración en el entramado político de la monarquía hispánica, se intentó durante el siglo XVI y las 2 primeras décadas del XVII la integración de la provincia en la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, conocida como de Malta. Con ello, se pretendía aumentar la nobleza de la provincia y que sus naturales disfrutaran de los privilegios y preeminencias inherentes a esta orden militar. Las primeras noticias que se conservan relativas al intento de incorporarse a la orden son de 1557 y desde entonces hasta 1597 son numerosas las ocasiones en las que se activa esta pretensión, que no llegó a materializarse por ser excesivamente costoso el proyecto y revertir tan solo en beneficio del prestigio de unos pocos naturales. El debate sobre el título de reino, también muy resumido, se produce en la década de los 90 del siglo XVI. Desde la Corte se planteó la posibilidad y las ventajas que se podían derivar de recuperar la antigua intitulación de Guipúzcoa como reino que había sido registrada en algunos documentos bajomedievales. La propuesta partió de Esteban de Garibay, siendo los valedores provinciales don Juan, don Martín y don Francisco de Idiáquez, quienes impulsaron a partir de 1593 la recuperación del título de reino para la provincia de Guipúzcoa. Por parte de la provincia se plantearon diversas dudas sobre la conveniencia de insistir en este asunto, temiendo el riesgo que se corría de perder la amplia exención fiscal de la que gozaban. Esta fue la razón determinante para que el debate quedara definitivamente concluido en la Junta General de Fuenterrabía, celebrada en noviembre de 1593. Años más tarde, en 1597, los Idiáquez, convencidos de que el título de reino traería ventajas para la provincia, insistieron de nuevo en su pretensión, pero el rechazo de los notables provinciales a este proyecto estaba ya muy arraigado y siguió prevaleciendo el temor y la precaución ante posibles alteraciones de las relaciones con la corona que pudieran derivar en la pérdida del ventajoso estatus privilegiado que tenía la provincia y que en esos momentos se encontraba ya muy asentado y consolidado. La justificación de la hidalguía universal vizcaína y guipuzcoana se puede dividir en 2 épocas históricas bien diferentes, durante los siglos XVI al XIX y durante los últimos 30 años. De esta época más reciente destacaré, entre otras muchas, la opinión de 2 autores. José Ramón Díaz de Durana toma como referencia para el inicio de la hidalguía universal en Guipúzcoa la fecha de 4 de junio de 1610, cuando por cédula real se registra esa universalización, añadiendo el hecho de que, aun siendo la población de Guipúzcoa mayoritariamente hidalga, otra parte de la población no lo era. Pero si tenemos en cuenta que el concepto de hidalguía no era el mismo en ese año de 1397 que en 1610, en el que se concede la real cédula, por real cédula la universalización, se puede deducir que la hidalguía universal es el fruto de un proceso que arranca en el siglo XIV. El profesor Feliciano Barrios, al hablar de las pruebas de nobleza admisibles en cada una de las 3 provincias vascas, nos acercaba a la situación jurídica de la hidalguía universal y, en lo referente a Guipúzcoa, considera, entre otras, las informaciones o juicios contradictorios de hidalguía, aprobados por las justicias ordinarias y las juntas generales de Guipúzcoa, o cualquier otra prueba plena de ser guipuzcoanos nobles, originarios de sangre o descendientes de sus primeros pobladores.
Quiero terminar haciendo referencia a modo de resumen a algo que José Ramón Díaz de Durana argumenta en su obra y que después de todo lo dicho creo que puede servir como punto final. Un elemento importante y hasta ahora poco valorado para explicar la generalización de la hidalguía en Vizcaya y Guipúzcoa es la ubicación en la frontera del reino de ambos territorios. Prueba de ello es que cuando la provincia de Guipúzcoa acudió en 1608 al monarca en defensa de la hidalguía universal de los guipuzcoanos, utilizó esencialmente dos argumentos. El primero, la nobleza originaria de sus habitantes, pues sus antepasados fueron fundadores y pobladores de la dicha provincia, y ellos, los que de ellos descienden, han sido y son originarios hijos de algo de sangre, descendientes de casas y solares conocidos. El segundo, los servicios prestados a la corona en tiempos pasados, y que, preciándose de lo que les obliga su nobleza, de la que deriva tanta en estos reinos, están siempre con sus armas en defensa de la entrada de las naciones extranjeras a estos reinos. Ambos argumentos fueron decisivos en la decisión favorable a la petición de la provincia al Consejo Real, que en 1610, como ya hemos visto, aprobó que los originarios del territorio guipuzcoano pudieran probar su hidalguía con testigos naturales de Guipúzcoa, es decir, con testigos hidalgos, antesala del reconocimiento de la hidalguía universal. Muchas gracias. No lo he entendido bien. ¿Cuándo fue cuando Francia intentó entrar en Navarra y estaba allí rodeada la población navarra y los guipuzcoanos asistieron a liberar a la población navarra contra el asedio de los franceses? ¿Es eso lo que me preguntas? Bueno, vamos a ver si te he entendido, fue exactamente cuando la reina Juana concede el privilegio a los guipuzcoanos, el privilegio de incorporar los 12 cañones que tomaron los guipuzcoanos al ejército francés. Say it in English, please. No te digo. I don't understand Spanish. Because yeah. Even in France. In English or in French? France. Esta señorita te lo va a traducir perfectamente. Even, même en France, ces familles sont très spéciales dans la noblesse. Es que no te entiendo, Michel. This family of Pays Basque are very special. They have special status. La familia vasca tiene un estatuto especial en Francia. Que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Los países vascos tienen privilegio especial. Hoy. Sí, Hoy. Yes. Bueno, hoy vamos a ver. It's a French nobility. Inside of the nobility of Spanish, se está Ay, qué lío. dentro a la nobleza de Oui. España. Sí, claro. Claro. No, los vascos. Los vascos es diferente de los otros. No. Lo único que ocurre
cuando en España existían los tres estamentos, estamento Hidalgo, la sociedad estamental en España estuvo vigente hasta el siglo XIX, mediados del XIX, en que existían los tres estamentos de la nobleza, los hidalgos, el estado general, los pecheros, y el estado clerical, los clérigos. Entonces, en aquella época, no el ser vasco simplemente, tenía que ser vasco originario de las primeras familias pobladoras de las provincias vascas. Il a dit quand existaient les trois estaments de la noblesse en Espagne, c'était nécessaire être aussi Los tres estamentos, la nobleza. Descendiente de los originarios. las más antiguas y nobles familias vascas. Tu lui dis qu'à l'association de la noblesse française, quand ces familles, souvent on demande les archives à Madrid. L'associazione della noblezza francesas por estas familias va a verificar en los archivos españoles en Madrid. Bien. Bien. Lo que yo no sé qué es lo que van a verificar. Lo que yo te digo es que cuando existían esos tres estamentos, mediante un juicio que se celebraba en las reales chancillerías únicamente, los juicios de hidalguía, los pleitos de hidalguía, se veían en la Corona de Castilla, en la Chancillería de Valladolid o en la de Granada. Había que probar para que se le concediera esa ejecutoria de hidalguía a quien litigaba por ser originario vasco, tenía que probar que descendía de una de esas familias originarias. Sí, el mismo existe en Francia entre las familias Del Franco Condado. Pero es una afirmación, no una pregunta. No, es una afirmación. Porque el decreto de la Hidalguía Universal en el fuero se refiere exclusivamente, claro, al señorío de Vizcaya en España y a la provincia de Guipúzcoa en España. No se refiere a otras provincias vascas en otros lugares, evidentemente. Una pregunta más. No. Pues muchas gracias, Manolo. Y entonces, pues pasamos a la siguiente comunicación.